¿Qué tal? Nuestro tema de hoy va a ser pues una iniciación al álgebra. Vamos a empezar a hablar de temas básicos del álgebra, iniciando con expresiones algebraicas. Hablemos entonces un poco de lo que son las expresiones algebraicas. Dice, una expresión algebraica es una combinación de números y letras unidos mediante los signos de las operaciones aritméticas. ¿Cuáles son los signos de las operaciones aritméticas? Bueno, el más, el menos, el por y el dividido. Suma, resta, multiplicación y división. Eso es. Quiere decir entonces que una expresión algebraica no es más que una combinación de números y letras unidos mediante los signos de operaciones aritméticas. X más 4 es una expresión algebraica. Tiene un número, tiene letra y está dividido por un signo más. Y menos 2 es una expresión algebraica. Tiene una letra, tiene un número y dividido por un signo menos. 2z más 10 es otra expresión algebraica. Tiene letras, tiene número y está dividido por un signo más. Estas entonces son ejemplos de expresiones algebraicas. Miremos este ejemplo, dice, Laura tiene 3 hermanos. Juan, que es 2 años menor que ella. Inés, que es 2 años mayor que ella. Y Fermín, que le dobla la edad, es decir, que tiene el doble de años de ella. Y me hacen dos preguntas, dice, ¿cuál es la edad de cada uno si Laura tiene 8 años? Bueno, yo sé que si Laura tiene 8 años, encontremos la edad de Juan. Bueno, Juan dice que es 2 años menor que ella. Por lo tanto, si Laura tiene 8, Juan tiene 8 menos 2 igual a 6 años. Inés dice que tiene 2 años más. Entonces, si Laura tiene 8, Inés va a tener 8 más 2, 10 años. Y Fermín dice que le dobla la edad, es decir, tiene 2 veces la edad de Laura. Es decir, si Laura tiene 8, Fermín tiene el doble, es decir, 8 por 2. Y eso es igual a 16. Por lo tanto, si Laura tiene 8 años, Juan tiene 6, Inés tiene 10 y Fermín tiene 16. Pero, ¿y si no conocemos o si desconocemos la edad de Laura? ¿Cuántos años tendrá Juan? ¿Cuántos Inés? ¿Y cuántos Fermín? Bueno, entonces si desconocemos la edad de Laura, no podemos escribir un número para la edad de Laura. Entonces vamos a escribir que Laura tiene X cantidad de años. Por lo tanto, Juan va a tener esa X cantidad de años menos 2, porque Juan es 2 años más pequeño que Laura. Por lo tanto, Inés, que es 2 años más grande, va a tener la edad de X que tiene Laura más 2 años o 2 años más. Y Fermín va a tener el doble de la edad de Laura, es decir, la edad que tenga Laura, X años, por 2. Esto que tenemos aquí son expresiones algebraicas con incógnitas, es decir, letras y números, ¿de acuerdo? Separados por signos de operaciones aritméticas. Existen ciertas normas que nosotros tenemos que tener bien claras cuando hablamos de expresiones algebraicas. Hablemos de cada una de ellas. Dice, el signo por, o la X, ¿no?, que usamos para el signo por de la multiplicación puede sustituirse por el signo y aquí aparece un puntito. Es decir, podemos escribir el signo por o la X o un punto que separe a los dos números. Por ejemplo, si yo voy a escribir 5 por B, es lo mismo que yo escriba 5, un puntito y B. Lo que tengo aquí es 5 por B. Yo puedo escribir la X como por o puedo escribir un punto para determinar la multiplicación. La segunda norma dice, cuando el signo de la multiplicación aparece entre letras o entre un número y una letra, suele suprimirse. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo 5 por B, yo tengo un número y una letra y en medio de ellos dos aparece la multiplicación. Yo simplemente vengo y omito este signo por y puedo decir 5B. Y lo que estoy diciendo aquí es que del 5 está multiplicando a la B. Eso es lo que me dice esta segunda norma. La tercera norma me dice, el factor 1 no se escribe. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo 1 por A por B, este factor 1, es decir, el 1 multiplicando, no lo escribo y simplemente escribo A por B. Esto solamente cuando es un factor, es decir, cuando se trata de una multiplicación. Si es suma o resta, definitivamente hay que escribir el 1. Pero como este es un factor o una multiplicación, yo simplemente vengo y no escribo el 1.
Y la cuarta regla me dice que el exponente 1 no se escribe. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, en este caso yo tengo x al cuadrado por y a la 1. Esta y, como tiene exponente 1, el exponente 1 no lo voy a escribir. Yo escribo del 2 hacia arriba. Es decir, yo el x al cuadrado y a la 1 lo puedo escribir perfectamente como x al cuadrado por y. Dice, escribe la expresión algebraica correspondiente a este enunciado. Dice, la diferencia entre el triple del cuadrado de un número y el doble del cubo de otro es igual a 12. Miremos cómo hacer esta cuestión. Por ejemplo, mi primer número dice que es x. Le voy a dar un valor de x porque no conozco cuál es ese número, dice. Lo único que yo conozco es que me dice que la diferencia entre el triple del cuadrado de un número. Primero, ¿qué se refieren cuando me hablan de diferencia? Es una resta, ¿no? Dice que la resta entre el triple del cuadrado de un número y el doble del cubo de otro número es igual a 12. ¿Cuál va a ser entonces el cuadrado del primer número? X al cuadrado. ¿Sí? El triple del cuadrado de ese número entonces va a ser 3 por x al cuadrado. ¿Qué acabo de escribir yo aquí? Bueno, yo aquí tengo, si mi número es x, su cuadrado es x al cuadrado. Y el triple del cuadrado de ese número es 3 veces x al cuadrado. ¿De acuerdo? El segundo número, le voy a dar una variable y. Dice que el segundo número, dice que tiene el doble del cubo de otro número. ¿Cuál es entonces el cubo del segundo número? Y al cubo. ¿Y cuál es el doble del cubo de ese número? 2 veces el cubo de ese número. Entonces ahora planteemos la ecuación. Me dice que la resta entre el triple del cuadrado de un número y el doble del cubo de otro número es igual a 12. Entonces mi ecuación me dice que el triple del cuadrado de un número menos el doble del cubo de otro número es igual a 12. Lo que tengo aquí es una expresión algebraica que tiene sus términos. Tiene números, tiene letras y están separados por signos algebraicos. Hablemos sobre el valor numérico de una expresión algebraica. Bueno, dice el valor numérico de una expresión algebraica es el número obtenido al sustituir las letras que aparecen en ella por números determinados y efectuar las operaciones indicadas. Quiere decir que todas las letras que nosotros miramos, si podemos observar en una expresión algebraica, no son más que números desconocidos, es decir, siguen siendo números, lo único es que no conocemos su valor. Entonces el valor numérico es precisamente encontrar el valor de esas letras o de esas incógnitas. Dice, el tiempo que queda de película es el doble del que ha transcurrido ya. Si llamamos x al tiempo transcurrido, expresa algebraicamente el tiempo que queda de película. Bueno, miremos qué tenemos entonces. Dice que el tiempo transcurrido de la película es una X cantidad de tiempo, X cantidad de minutos, no sé cuánto. Pero dice que al tiempo transcurrido lo vamos a llamar X. ¿Cuál es el tiempo que queda? Dice que el tiempo que queda es el doble del que ya transcurrió. Si el tiempo transcurrido es X, el que queda entonces es el doble, es decir, 2 por X, 2 veces X. ¿Sí? Ahora entonces, ¿cómo podemos escribir algebraicamente o una expresión algebraica el tiempo que queda de película? Entonces el tiempo transcurrido dice que son 30 minutos. Por lo tanto, el tiempo que queda es igual a 2 por 30, igual 60 minutos. ¿De acuerdo? Hablemos ahora un poco de lo que son los monomios. Bueno, ¿qué es un monomio? Bueno, un monomio es una expresión algebraica que únicamente contiene productos de letras y números. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un monomio es una expresión algebraica del tipo ax al cuadrado. Dice que contiene el producto, es decir, la multiplicación de letras y números. Aquí, esta letra A representa un número conocido que se conoce como
constante y esta la variable. En conjunto, el monomio tiene una base y tiene un exponente. En la base es que encontramos lo que dice la definición. Dice que es un producto entre números y letras. Al número conocido normalmente se le conoce como constante o coeficiente, y a las letras que conforman un monomio se le conoce como la variable o la parte literal del monomio. ¿De acuerdo? El exponente que está aquí es lo que me indica el grado de mi monomio. El exponente entonces es igual o es la parte que me va a determinar el grado del monomio. Yo puedo tener entonces monomios de grado 1, grado 2, grado 3, etc. en función del exponente que tiene mi variable. En este caso entonces sería un monomio de grado 4. Hablemos sobre qué son los monomios semejantes. Dice, dos o más monomios son semejantes si tienen la misma parte literal. ¿Cuál era la parte literal? Bueno, mi letra, mi incógnita. Esa es mi parte literal. Si dos monomios tienen la misma parte literal, la misma incógnita, se van a conocer como monomios semejantes. Los monomios, como cualquier expresión algebraica, pueden sumarse, restarse, multiplicarse o dividirse. Hablemos un poco de la suma y resta de monomios. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, antes de sumar, es que cuando vamos a sumar o restar monomios, tenemos que tener bien claro que los monomios deben ser semejantes. Es decir, deben tener las mismas variables, es decir, las mismas incógnitas con los mismos exponentes. Si eso no se cumple, no es posible ni sumar ni restar monomios. Por ejemplo, entonces, si vemos aquí que estos dos monomios, 2a más 4a, tienen la misma variable que es a, elevado al mismo exponente que es 1, por lo tanto pueden sumarse. ¿Y cómo los vamos a sumar? Bueno, lo primero que hay que hacer dice que se suman o se restan los coeficientes. Los coeficientes dijimos que eran los números conocidos o las constantes. En este caso son 2 y 4. Las sumamos. 2 más 4 son 6. ¿6 qué? Tenemos que estos son 2a y estos son 4a. Por lo tanto, 2 más 4 son 6a. Es como que tuviéramos 6 veces la a. ¿De acuerdo? Luego dice, se deja la misma parte literal, que en este caso era la a. La parte literal, pues es la variable. En el segundo ejemplo, 3x al cuadrado menos 2x al cuadrado, también observamos que nuestra parte literal o nuestra variable es la misma, x, y que en ambos casos está elevado al mismo exponente, que en este caso es cuadrado. Por lo tanto, sí podemos restarlo. Se restan los coeficientes, 3 menos 2 me da 1, y vimos que cuando es 1 como factor no lo escribimos. X al cuadrado. 3x al cuadrado menos 2x al cuadrado, x al cuadrado. Miremos otros ejemplos. 3x más 4x tienen la misma parte literal o variable que es x, elevadas ambas veces a la 1, por lo tanto podemos sumarlas. 3x más 4x, 3 más 4, 7x. Miremos este otro ejemplo. 5x al cuadrado y menos 3x al cuadrado y. ¿Cuál es la parte literal de este monomio? Bueno, las variables son x y y. X y y tienen la misma variable. Ahora miremos si los exponentes también son los mismos. El exponente de la variable x aquí es 2 y aquí es 2, no hay problema. Y el exponente de la variable y aquí es 1 y aquí es 1, no hay problema. Quiere decir que la parte literal de este monomio es exactamente igual a la parte literal del otro. Por lo tanto son monomios semejantes, podemos restarlos. 5 menos 3, 2, x al cuadrado y, porque la parte literal queda exactamente igual. Miremos este otro ejemplo. Tengo 10a al cuadrado b menos 5a al cubo b. Miremos la parte literal. Las variables que tiene este monomio son a y b, y las que tiene este monomio son a y b. No hay problema, son las mismas variables. Pero si analizamos los exponentes, el exponente de la variable a en este monomio es 2, pero el exponente en esta variable es 3. Por lo tanto, como
no tienen el mismo exponente, aunque sea la misma variable, yo determino que no se pueden sumar estos dos monomios. En este caso, no se pueden restar. Este otro ejemplo, 6x a la cuarta y al cuadrado menos 4y al cuadrado por x a la cuarta. Analicemos la parte literal. ¿Cuáles son las variables aquí? X y y. ¿Y aquí cuáles son? Y y x. Como esto dentro del monomio es una multiplicación, sabemos que la multiplicación tiene la propiedad conmutativa, que el orden de los productos no altera, el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, da lo mismo decir x por y que y por x. Quiere decir que las variables son las mismas. Que están en diferente orden no importa, pero son las mismas. El exponente de la variable x es 4 y aquí también es 4. El exponente de la variable y aquí es 2 y aquí también es 2. Por lo tanto, aunque estén en posiciones diferentes, son las mismas variables con los mismos exponentes, por lo tanto sí podemos restarlos. 6 menos 4 es igual a 2. X a la cuarta y al cuadrado. Hablemos ahora de la multiplicación de los monomios. Bueno, para multiplicar monomios no importa si los monomios son semejantes o no. ¿Qué quiere decir esto? ¿Deben tener las mismas variables o no? ¿Deben tener los mismos exponentes o no? No importa. Aquí lo que tenemos que hacer es aplicar nuestras leyes de exponentes, donde sabemos que si vamos a multiplicar una variable con diferentes exponentes, se va a copiar la base, que es la variable, y los exponentes se van a sumar. Miremoslo aquí en este ejemplo. Dice, se multiplican los coeficientes. Los coeficientes son los números conocidos o las constantes. En este caso, si tengo 3a por 4a al cuadrado, lo primero que yo quiero que observen es que tienen la misma variable, pero el exponente es diferente. Aquí es 1 y aquí es 2. Pero como es multiplicación, eso no importa. Lo primero que hay que hacer es multiplicar los coeficientes. 3 por 4 me da 12. Las variables entonces, como es la misma, yo copio la variable y ¿qué hago con los exponentes? Dice que los sumo. Esas son las leyes de los exponentes. Este exponente es 1 más este exponente que es 2. 1 más 2, 3. Entonces 3a por 4 al cuadrado me queda 12a al cubo. Miremos este otro ejemplo. Dice que además de multiplicar los coeficientes, se multiplican las partes literales teniendo en cuenta las propiedades de la multiplicación de potencias, que era lo que les decía en nuestras leyes de los exponentes. 4x al cuadrado por 5xy igual a 4. Si ustedes se dan cuenta, aquí la parte literal o las variables de este monomio es x al cuadrado. Aquí es x por y. Tiene una variable más. No importa porque es multiplicación. El exponente de la variable x no es igual. Aquí es 2 y aquí es 1. No importa porque es multiplicación. Podemos hacerlo. Los coeficientes o las constantes simplemente venimos y las multiplicamos. 4 por 5, 20. Las variables que son iguales, o la parte literal que tiene variables iguales o las mismas letras, podemos operarlas o multiplicarlas entre ellas. Por ejemplo, este x al cuadrado lo puedo multiplicar con esta x. Copio la base o la literal que es x y sumo los exponentes. 2 más 1, 3. La y, como solo aparece en un monomio, simplemente la copio. Me queda entonces que 4x al cuadrado por 5xy es igual a 20x al cubo y. Miremos otro ejemplo. 5a cuadrado por b. Y eso lo quiero multiplicar por 3a cubo b. Voy a observar que la parte literal aquí es a y b. Aquí es a y b. El exponente de a aquí es al cuadrado y aquí es al cubo. Como es multiplicación, no importa. La b también aparece aquí con un exponente 1, la b aparece aquí con un exponente 1. Multipliquémoslo entonces. Mis coeficientes 5 y 3 simplemente los multiplico. 5 por 3, 15. La variable a la multiplico con esta variable a. Copio la base o la variable que es a y sumo los exponentes. 2 más 3 me queda a a la 5. Hago lo mismo con mi variable b. Copio la variable b y sumo sus exponentes. Aquí tiene exponente 1
Y aquí tiene exponente 1, 1 más 1, 2. 5a cuadrado b por 3a al cubo b es igual a 15a a la 5b cuadrado. Miremos este otro ejemplo. 2x a la 5 por y por 4x a la 4. Multiplico mis coeficientes, 2 por 4, 8. Multiplico mis variables x, copio la base que es x y sumo los exponentes, 5 más 4, 9. Y y, como solo me aparece aquí, simplemente lo copio. 2x a la 5y por 4x a la cuarta es igual a 8x a la 9y. Hablemos de la división de monomios. Bueno, para la división de monomios tengo que fijarme en dos cosas. Dice que lo primero es que se dividen los coeficientes. Y el segundo paso, se dividen las letras coincidentes de las partes literales del dividendo y del divisor, teniendo en cuenta las propiedades de la división de las potencias. Dicho de otra forma, este segundo paso, vamos a dividir las letras que sean iguales, que aparezcan tanto en el numerador como en el denominador, siguiendo las leyes de los exponentes. ¿Y qué me dice un exponente cuando se está dividiendo dentro de otro exponente con la misma base? Si tienen la misma base o son la misma variable, se copia la base y se resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Eso me dice mi ley de exponentes. Miremos un ejemplo entonces. 12x a la 5 dividido 4x al cuadrado. Dice que mis coeficientes los divido. 12 dividido 4, 3. ¿Y qué hago con mis variables o mi parte literal? Como es la misma variable, tienen la misma base o es la misma letra, es x y x, copio la variable que es x y los exponentes, como es división, ahora resto el del numerador menos el del denominador. 5 menos 2, 3. 12x a la quinta dividido 4x al cuadrado es igual a 3x al cubo. Otro ejemplo, 14a al cubo bc dividido 7 al cuadrado b. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mis coeficientes o constantes las voy a dividir como una división normal, común y corriente. 14 dividido 7 es igual a 2. A al cubo y a al cuadrado dividido al cuadrado, como es la misma variable, copio la variable que es a y resto el del numerador menos el del denominador. 3 menos 2 me queda a la 1. ¿Qué hacemos con el b? Tengo b arriba a la 1 y b a la 1 abajo, copiaría la base y resto los exponentes. 1 menos 1 me queda b a la 0. Y cualquier número elevado al exponente 0 yo sé que es exactamente igual a 1. Por lo tanto, me quedaría 1. Y como un factor 1, así como vimos al inicio, no se escribe, pues ya no lo escribo. Simplemente digo que el b de arriba se elimina con el b de abajo. Y el c, como solo me aparece en el numerador, solamente lo copio como c. Miremos otro ejemplo. 8a a la cuarta b al cuadrado dividido 4a al cubo b, esto es igual. Mis coeficientes los divido. 8 dividido 4, 2. ¿Qué hacemos con la a? Bueno, la a la copiamos y restamos los exponentes. El de aquí arriba, 4 menos 3, es igual entonces a 1. Me queda entonces a la 1. ¿Y qué hago con el b? Copio la base y resto sus exponentes. 2 menos 1, 1. Me queda entonces que 8a a la cuarta b cuadrado dividido 4a al cubo b es igual a 2ab. Hablemos ahora de las operaciones con expresiones algebraicas. Concentrémonos en la suma y la resta. Miremos, ¿cómo vamos a sumar o a restar expresiones algebraicas? Lo primero que tenemos que hacer, dice, es efectuar la suma o la resta de las expresiones algebraicas para obtener una expresión única. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos la expresión 3y menos 3xy menos 2xy más 5x cuadrado y más 4x más x cuadrado y, ¿a qué va a ser igual eso? Lo primero que yo tengo que hacer es efectuar estos paréntesis que tengo aquí.
Lo que tengo que tener en cuenta en estos paréntesis es que este signo menos que me aparece fuera del paréntesis tienen un factor 1 aquí. Quiere decir que aquí es como que tuviera un menos 1 y esto va a multiplicar a ambos factores del paréntesis. Lo que me va a provocar esto es que voy a decir menos 1 por 2xy menos por más menos 2xy. Menos por más me da menos 5x cuadrado y. Aquí como este es más, no le va a cambiar el signo a nada de lo que está dentro del paréntesis. Más 4xy más x cuadrado y. Ahora miramos cuáles son los términos semejantes, los monomios semejantes, y los voy a sumar y a restar entre sí. Por ejemplo, aquí tengo que este monomio es simplemente 3y. Este monomio no es semejante porque además de la y tiene la x. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que está encerrado en un cuadrado es un monomio semejante. 3xy menos 3xy menos 2xy más 4xy. Y lo que está encerrado en un óvalo también son semejantes entre ellos. Menos 5x cuadrado y más x cuadrado y. ¿Por qué digo que son semejantes? Porque la parte literal es exactamente igual. Entonces, como son términos semejantes, los vamos a sumar o a restar dependiendo del signo que tengan. Por ejemplo, el 3y, como no es semejante a nadie, solamente lo copio. Menos 3xy lo puedo restar con menos 2xy y eso lo puedo sumar con el 4xy. Hagámoslo. Menos 3xy menos 2xy, como tienen el mismo signo, los dos son negativos, los vamos a sumar. 3 y 2 son 5, pero conservan su signo. Menos 5xy. ¿De acuerdo? Más 4xy menos 5xy más 4xy tienen signos diferentes, los vamos a restar. Menos 5 más 4, como el 5 tiene, el número mayor tiene signo negativo, va a ser negativo y me quedaría entonces menos xy, que es lo que me aparece aquí. Hago lo mismo con los términos semejantes que tienen un óvalo. Menos 5x cuadrado y más x cuadrado y tienen signos diferentes, pero el mayor tiene signo negativo, me va a quedar menos 5 menos 1, 4x cuadrado y. La parte literal solamente se copia. Por lo tanto, entonces voy a tener que al sumar o restar esta expresión algebraica voy a obtener 3y menos 4x cuadrado y menos xy. Miremos otro ejemplo. 5x menos 2xy más 4x menos y más 3xy. Lo primero que tenemos que ver aquí, ¿qué términos son semejantes? Yo veo que este 5x es semejante a este 4x. ¿Por qué? Porque tienen la misma variable. Además miro que estos dos son semejantes entre ellos. ¿Por qué? Porque tienen las mismas variables o la misma parte literal, xy y xy. Por lo tanto yo puedo sumar 5x más 4x, 5 más 4, 9x, menos 2xy más 3xy, como tienen signos diferentes, los voy a restar. 3 menos 2 me da más 1. ¿Por qué? Porque el número mayor tiene signo positivo, por eso es positivo. 3 menos 2, 1, xy. Y esta y, como no tiene ningún término semejante a ella, simplemente la copio como menos y. Otro ejemplo, 3a menos 2b más a menos 3b más 5a. Miremos qué términos son semejantes. Yo veo que 3a más a más 5a son los términos semejantes porque todos tienen como parte literal o como variable la a únicamente. Entonces puedo sumar esos tres. 3 más 1 más 5 van a ser 9. Y también observo que estos dos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen como parte literal o como variable la b. Menos 2b menos 3b, como los dos son negativos, los voy a sumar manteniendo el mismo signo que es negativo. Por lo tanto, 3a más 5a, 9a. Menos 2b menos 3b, menos 5b. Hablemos de la multiplicación. Bueno, para la multiplicación dice
que el primer paso que tenemos que hacer es multiplicar el monomio por cada uno de los sumandos. Y el segundo paso me indica que tenemos que dejar indicadas las sumas o las restas de los monomios que no son semejantes. Miremoslo en un ejemplo. 2x por 3x más 2y dice que es igual. El primer paso me dice que tengo que multiplicar este monomio por cada uno de los sumandos o de los monomios que se están sumando dentro del paréntesis. Es decir, este 2x va a multiplicar a este y luego este 2x va a multiplicar a este. 2x por 3x, 6x. ¿Y qué pasa con los exponentes? Cuando yo tengo dos variables que se están multiplicando, vimos que se copia la base o la variable y se suman los exponentes. 1 más 1, x al cuadrado. Y este 2x también va a multiplicar a este más 2y. Más por más me da más. 2 por 2, 4, solo multiplicamos los coeficientes. X por y, como son variables diferentes, no los puedo multiplicar, solamente dejo indicados el producto de ambas. Entonces 2x por 2y me va a quedar 4xy. Otro ejemplo, 5ab más 3c por 3a. Aquí el monomio me queda de este lado del paréntesis. No importa si está aquí o está aquí. Yo sé que este monomio me debe multiplicar a ambos sumandos o ambos factores de mi paréntesis. Hagámoslo entonces. 3a por 5ab, los coeficientes los multiplico. 3 por 5, 15. A por a, copio la base y sumo los exponentes. Es exponente 1 más exponente 1, 1 más 1, a la 2. Y el b, como solo me aparece aquí, simplemente lo copio. Más 3a por 3c, multiplico los coeficientes. 3 por 3, 9. A por c, como no son semejantes, simplemente los dejo indicados. 9a por c. En este otro ejemplo, 2a que multiplica a 3a menos b más 1. Dentro del paréntesis yo tengo 3 sumandos ahora. Este 2a tiene que multiplicar a cada uno de los 3 sumandos. Hagámoslo entonces. 2a por 3a, 2 por 3 son 6. Bueno, lo tengo indicado aquí. 2a por 3a menos, ¿por qué menos? Más por menos me da menos. 2a por b, 2a por b, más por más me da más, 2a por 1, que es lo que tengo indicado aquí. Ahora sí, hagamos la multiplicación. 2 por 3, 6. Como es la misma variable, copio la variable y sumo sus exponentes. 1 más 1, 2, 6 al cuadrado. Menos 2a por b. Dentro del paréntesis no tengo ningún coeficiente, por lo tanto sería 2 por 1, 2. A por b, como son variables diferentes, simplemente las copio a por b. Dejo indicada la multiplicación. Más 2a por 1, cualquier número multiplicado por 1 me va a dar exactamente el mismo número. Entonces 2a por 1 es 2a. Y por lo tanto, este es el resultado de multiplicar esta expresión algebraica.